un sepulcro y embalsamado con 34 kilogramos de mirra y áloe que se distribuían en varias capas de vendaje. Era un tipo de momificación, no era eso, pero es parecido. Se envolvía a la persona con varias capas de vendaje, por así decirlo, y se ponía entre venda y venda, este compuesto de mirra y áloe. 34 kilos de eso, más una tela especial bien comprimida que hacen imposible respirar. Pero Jesús no necesitaba respirar. ¿Por qué? Porque estaba muerto. Y su cuerpo es puesto ahí, en una tumba cavada en la roca, nos dice, sin atención médica, por supuesto, está muerto, sin agua, porque está muerto, sin alimento, porque está muerto. El punto es que Jesús está muerto. Y la Biblia deja claramente estipulado que Jesús murió en esa cruz. Puedes leer de esto en los últimos capítulos de cada evangelio. Cuarta evidencia. Jesús fue sepultado en una tumba bien conocida. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Vamos a ver objeciones o argumentos en contra de la resurrección y prácticamente estamos viendo las respuestas primero. En Mateo capítulo 27, vamos para allá por favor. Mateo 27, se nos dice en los versos 59 y 60. Bueno, vamos a leer desde el 57. Mateo 27, 57 dice: Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, el mismo que vemos más adelante le va a ofrecer su tumba, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso ¿en qué? En su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Se dice, entre alguna de las objeciones a la resurrección, que las mujeres se confundieron de tumba. Si hubiera sido así, José de Arimatea podría fácilmente identificar cuál era la tumba. Era una tumba famosa por pertenecerle a un hombre muy influyente en Israel. Y no solo eso, sino por él haberle dado esa tumba a un hombre que acaba de ser crucificado, lo cual es un escándalo total. Es imposible que se hayan confundido. Finalmente, vemos otra evidencia, es que la tumba estaba vacía. Acompáñame a Lucas capítulo 24, por favor. Lucas capítulo 24. Pensando qué vamos a estudiar después de esta serie, me pasó por la mente Lucas, pero ya que estudiamos un evangelio anteriormente, vamos a ir a su segunda obra, que es el libro de los Hechos. ¿Quién es Lucas? Prácticamente el capítulo 24. Entendiendo que Lucas era un médico de profesión, experto en técnicas de investigación, diligente, un reconocido historiador. Básicamente lo que estamos a punto de leer es el reporte de un médico con respecto a los hechos en cuanto a la muerte y resurrección de Jesús. Verso 1 del capítulo 24 dice: El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. ¿Y qué dice ahí? Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los
11 y a todos los demás, esto es, otros discípulos que no eran apóstoles, sino discípulos solamente. Eran María Magdalena. ¿Quiénes eran las chismositas? Verso 10. María Magdalena, Juana, María madre de Jacob y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos, mira esto, mas a ellos les parecían, ¿qué? Locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. No preguntó dónde estaba el sepulcro. No fue a buscar a José de Arimatea. ¿Por qué? Porque el sepulcro era perfectamente identificable. Y cuando miró dentro, vio los lienzos solos. Se dice que por los mismos compuestos de mirra y áloe y el tipo especial de vendaje, este embalsamaje se endurecía formando un tipo de capullo, y entonces era evidente que el cuerpo del Señor ya no estaba ahí, pero el vendaje completo estaba con la forma de su cuerpo ahí. Se cree. Dice, he aquí dos de ellos iban, y se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. La tumba estaba vacía. Lo vieron las mujeres, lo vio Pedro. El Evangelio de Juan nos dice que Juan mismo también pudo corroborar que esto era así. Y ese es el reporte de un historiador, de un investigador, de un médico. Sexta evidencia bíblica. Jesús aparece resucitado a sus discípulos. Y es muy interesante y es muy importante el darse cuenta de cómo sucedió esto. Jesús no apareció a sus discípulos pasados los años o en algún momento de su historia a punto de morir, cada uno en su lecho de muerte. No. Jesús apareció a sus discípulos inmediatamente al tercer día de haber sido sepultado. Y en un periodo de 40 días. Lo cual todo esto es significativo, porque si fue una alucinación, generalmente las alucinaciones no duran 40 días, ¿no? Generalmente. Y Jesucristo se apareció a sus discípulos en distintas ocasiones, en distintas condiciones cada una, en distintos momentos y en distintas locaciones y de diferentes maneras. De modo que tampoco ellos podrían haberse sugestionado. Generalmente para tener también una alucinación colectiva necesitas casi como de un mismo tipo de ambiente que detona algo y una predisposición a esperar algo, ¿no? Pero esos hombres no creían que Jesús había resucitado para empezar. Primera de Corintios, capítulo 15, nos dice en lujo de detalle cómo fueron estas distintas apariciones de Jesús a sus discípulos. Dice desde el verso 3. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió, ya quedó claro eso, ¿verdad? Por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿conforme a qué? A las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, esto es a su hermano, a su medio hermano, hijo de María, hijo de José. Recordemos que Jesús no era hijo de José, Jesús es hijo de Dios. Después apareció a Jacobo, es el autor de la misma carta de Santiago. Después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Estos primeros versos que hemos leído conforman lo que se cree era un tipo de credo primitivo, el primer credo que la iglesia tuvo. Y expertos en historia apuntan a que es imposible que una leyenda se forme en un tiempo tan corto. O sea, no dio tiempo para que en este lapso se formara una leyenda con respecto a Jesucristo. Esto era verdad. Y Pablo dice, ¿sabes? De hecho hubo una ocasión en la que Jesús apareció vivo a más de 500 personas y muchos aún viven. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pues puedes ir y preguntar. Puedes ir y preguntar. El historiador alemán
me cuesta trabajo pronunciar esto, Hans von Kappenhausen, dice que este relato cumple con todas las exigencias de la confiabilidad histórica que posiblemente pudieran hacerse de tal texto. Séptima evidencia bíblica, y esta es importantísima. Las personas comenzaron a dar testimonio de la resurrección. ¿Qué tipo de personas? Personas que no creían en la resurrección. ¿Te acuerdas de Tomás? De hecho, nosotros en México tenemos este dicho, pues yo como Santo Tomás, ¿cómo dice? Y a ver, ¿cómo dice el Salmo 1? Ah, ¿verdad? Pónganse truchos. Yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Un discípulo de Jesús, por el amor de Dios. Cuando le dicen que Jesús se ha levantado de los muertos, él dice, si no viere la señal de los clavos en sus manos y metiere mi mano en su costado, ¿qué dice? No creeré. Y sabes, le doy gracias a Dios por Tomás. ¿Por qué crees que Dios escogió a Tomás? ¿Recuerdas? En primer lugar, él fue el único discípulo que se atrevió a decir, cuando Jesús les dijo, me voy, pero pues después me volverán a ver. Tomás le dijo, no sabemos a dónde vas, ¿cómo sabremos el camino? Y Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Tomás dice esto en la resurrección de Jesús y con respecto a la resurrección. Si no veo sus manos perforadas, si no meto mi mano en su costado, no creeré. ¿Y qué crees? Jesús se lo concede. Jesús se lo concede. Tomás, después de que Jesús se le aparece y le muestra sus heridas y le muestra que no es un espíritu sino un cuerpo, la Biblia nos dice que él termina postrándose a los pies de Jesús y diciéndole, Señor mío y Dios mío. Tomás murió en la India, nos dice la tradición, predicando el Evangelio, que Jesús había resucitado de los muertos. Segundo grupo de personas que comenzaron a adorar a Jesucristo como Dios, porque resucitó de los muertos. Los hermanos de Jesús y la madre de Jesús. Vemos en el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, que su propia madre, junto con sus hermanos, estaban reunidos orando a Jesús como Dios. Y yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué se necesitaría para que tu madre te empiece a adorar como si fueras Dios? Sé que mi mamá no va a hacer eso jamás. Jamás. Si alguien sabe que tú y yo somos pecadores, ¿quién es? Pues tu mamá, ¿no? Tu papá. Bueno, de hecho hay un momento en la vida de María, en Marcos capítulo 3. Vamos para allá. Marcos capítulo 3. Verso 21. Desde el verso 20 dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos, esto es Jesús y sus discípulos, ni aún podían comer pan. Jesús acaba de nombrar a 12 para enviarlos a predicar y les dio autoridad sobre espíritus inmundos y enfermedades, etc. Y dice el verso 21, cuando lo oyeron los suyos, esto es la familia de Jesús, su mamá y sus hermanos, vinieron ¿para qué? Para prenderle. ¿Por qué? Porque decían, ya se le fue el avión a este cuate. La misma María, en un momento dijo, no, mi hijo ya perdió su juicio cabal. Y mira, en el verso 31, él está en esta casa y dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera, enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Dicen que ya te volviste loco. Después de que Jesús muere, resucita, vemos a María orando junto con los discípulos. Vemos a Jacobo, su medio hermano, hijo de María, hijo de José. De hecho, volverse uno de los pastores en la iglesia de Jerusalén. Y finalmente Saulo de Tarso, un judío ortodoxo extremista, que bien podría ser el equivalente al Bin Laden, Osama Bin Laden, pero de aquel tiempo, y del judaísmo. Si alguien podría decir, bueno, pues Jesús era el hijo de María y pues ellos eran sus hermanos, a lo mejor podrían tener una disposición a creer que su hijo y su hermano era el Mesías. Bueno, si alguien estaba absolutamente indispuesto a creer esto, era Pablo. Y le vemos
convertido al cristianismo después de encontrarse con el Jesús resucitado,